Buenas noches. La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer su dimisión por responsabilidad política, según sus propias palabras, días después de los registros en la sede del partido relacionados con el caso Púnica. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos del conflicto de AUSA. Los trabajadores realizarán los paros parciales al final de línea cuando la dirección de la empresa organice los turnos. De esta forma se cumplirá el nuevo decreto de servicios mínimos emitido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. En que realmente la justicia es independiente del gobierno y del ejecutivo y del legislativo, de los poderes, que hay una separación real y que gracias a la investigación que la justicia está realizando en los diferentes casos conseguimos llegar a dimisiones. Para nosotros la dimisión de Esperanza Aguirre llega tarde. Además es una dimisión en diferido. Dimitió en 2012, si mal no recuerdo, vuelve a dimitir ahora, pero sigue manteniendo su acta de concejal, sigue manteniendo su sillón en el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual es una dimisión en diferido. Para nosotros lo importante es que, aparte de que la justicia funciona, y es evidente que está funcionando, no solo hablando del caso Púnica, podemos hablar también de los ERES, podemos hablar del caso Plaza en Aragón, está funcionando la justicia. Lo importante es que además funcionan las instituciones, que dentro del gobierno de la Comunidad en Madrid, Ciudadanos impulsó una comisión de investigación en el que el jueves pasado, creo que fue el jueves o el viernes, compareció Esperanza Aguirre, en la que se le pidieron explicaciones y que a raíz de esa petición de explicaciones, de manera insistente, petición de explicaciones a los ciudadanos de Madrid, que al final es ante los que debe rendir cuentas, toma una decisión, que es la de emitir. Bienvenida sea, pero tarde. Y sobre todo, hay que limpiar las instituciones, hay que apartar a todos aquellos cargos que están afectados por corrupción. No podemos dejar una de las principales preocupaciones de los españoles, de los aragoneses, de los madrileños, es la corrupción que se ha instalado en nuestras instituciones. Y creo que los políticos, las personas que estamos en las instituciones, debemos tener una actitud ejemplarizante. Y esa actitud ejemplarizante implica que apartemos a aquellas personas que están afectadas de casos de corrupción de manera inmediata. Esperanza Aguirre es una experta en hacer acciones con fuegos de artificio y dejando bombitas y regalitos por todos los lados, y creo que esto es un claro ejemplo cuando además dice que se marcha por responsabilidad política, cuando dice que se marcha porque ha llegado el momento de hacer sacrificios. Estos son mensajes implícitos que creo que de implícitos tienen poco, pero a mí una de las cosas que más me importa, y lo has dicho tú, Carmelo, es que todos aquellos que acaban siendo condenados por delitos de corrupción devuelvan el dinero que se ha llevado. ¿Cuántos colegios, cuántos centros de salud, cuántos hospitales podríamos hacer con todo ese dinero que a manos puertas algunos se han llevado? Y es fundamental que empecemos a aplicar la reforma del Código Penal, en el que se impone una responsabilidad subsidiaria a los partidos. Que los partidos que tienen o que podemos tener casos de corrupción, seamos responsables de esos casos de corrupción, y que seamos responsables a la hora de hacer, asumir la responsabilidad política de cara a la ciudadanía, pero también la responsabilidad de devolver el dinero que se ha llevado. Y es fundamental que esa modificación que ya se ha hecho en el Código Penal se empiece a aplicar y que asumamos los partidos la responsabilidad subsidiaria. No solo hay que asumir la culpa sobre los hechos, sino, como bien dice Esperanza Aguirre, la culpa en vigilando. Es decir, hay ciertas personas que tenemos una serie de responsabilidades y que tenemos que asumir, pues el control de las personas que pueden ser colaboradores tuyos y las acciones que llevan a cabo. Respecto a lo de los aforamientos, me vas a permitir que discrepe contigo, porque si bien es verdad que Chunta Aragonesista presentó un documento en el registro de las Cortes pidiendo que se limitara su aforamiento, el aforamiento de los diputados está reconocido tanto en el reglamento como en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Puedes renunciar a él, Susana. y en estos momentos estamos trabajando en la reforma del reglamento, sí, en la que desde Ciudadanos en todas las instituciones pedimos que se elimine el aforamiento. Muy bien. Y ya nos han advertido que eso implicaría también una reforma del Estatuto, y estamos dispuestos a abrir el melón de la reforma del Estatuto para poder eliminar ese derecho de aforamiento que tenemos, con el que no compartimos, ni compartimos aquí en Aragón, ni compartimos a nivel nacional en el Congreso y en el Senado. Los diputados creo que somos un ciudadano más, que debemos actuar con diligencia
y que si no actuamos con diligencia tenemos que asumir nuestras responsabilidades exactamente igual que cualquier ciudadano. A cambiar de tema, igual quizás si nos da tiempo seguiremos hablando de pactos postelectorales con esas negociaciones del Partido Socialista, pero ahora toca hablar de las novedades de AUSA. Hoy dirección y comité se han reunido para establecer cómo va a aplicarse el decreto que modifica los servicios mínimos de la huelga. El resultado, el cumplimiento del decreto cuando la empresa organice los turnos, han manifestado desde el comité. ¿Cómo valoráis este paso por parte del Ayuntamiento? ¿Lo consideráis suficiente, Susana? Para nosotros llega tarde. Es fundamental que no se paralice una ciudad de 700.000 habitantes como es Zaragoza, en el que dejamos a la ciudad sin el único medio de transporte público en muchos barrios de nuestra ciudad. Es verdad que hay barrios a los que llega el tranvía, pero a muchos otros, y hablo de muchos, no llega el tranvía, y si tenemos esta huelga, pues desde luego nos dejan sin transporte público que además utilizamos o utilizan las personas que más lo necesitan, porque cualquiera de nosotros, cualquier cargo público, vayamos a la parada de autobuses y veamos a quién afecta realmente este paro. No solo hay que pedirle a la empresa que las rutas de autobús lleguen hasta el final de línea. Se puso el decreto el viernes, si mal no recuerdo, y el sábado yo fui testigo de cómo un coche de policía local subía en un autobús porque el conductor no quería llegar hasta final de trayecto, sino que además desde Ciudadanos creemos que para compatibilizar el derecho de huelga de los trabajadores con el derecho de que todos los ciudadanos de Zaragoza tenemos a recibir una prestación de un servicio que es público, deberían aumentarse los servicios mínimos. Un 30% consideramos que es un porcentaje de servicios mínimos muy bajo. Yo, una de las cosas que comparto con Carmelo es la tibieza que ha tenido el alcalde en este conflicto. O sea, ha llegado un momento en el que se ha puesto del lado de los trabajadores y se ha olvidado de los ciudadanos. Y como bien dice Jesús, como bien dice Carmelo, pásate a las 9 de la mañana un día por cualquier marquesina. Son gente que lleva pagando muchos tickets de taxi para llegar a su trabajo puntualmente, porque los 2 primeros días de huelga o 3, la empresa te puede decir, vale, hay huelga, llegas tarde, no pasa nada, pero ahora ya no. Y solamente poner una pequeña reseña, en la última reunión que tuvieron en el Sama, la gente que estaba fuera, los trabajadores que estaban fuera, realmente las pancartas o lo que llevaban no hablaba de la recuperación de unos derechos o de la recuperación de una negociación colectiva en base a derechos salariales, mejoras de la condición laboral, sino que hablaban de la remunicipalización del servicio, con lo cual igual deberíamos plantearnos... Pues ahí está el tema, claro, no había caído. Que el señor consejero Cubero en su momento sí que dio a entrever que se podía llevar a cabo esa remunicipalización, y ahora es cuando se han dado cuenta que la remunicipalización del servicio no es tan bueno, y entonces igual ahora los trabajadores están decepcionados.